¿Cuánto tiempo tienen para presentar? 15 minutos, ¿no? Entonces son 15 minutos, chavos, son las 6 en punto. ¿Puedo entender un departamento en 15 minutos? Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes, ahí está. Nuestro equipo está conformado. Buenas tardes, profesores. Somos el equipo 2. Les vamos a presentar la adaptación que hicimos nosotros sobre la novela de Drácula. Nuestro equipo está conformado por Rosana Peralta, Marcos Isaíd, Doris Luna, Héctor Eduardo y su servidor, Bautista Naranjo, Ángel Osvaldo. Primero, una pequeña introducción. Siguiente, por favor. Primero debemos de saber, pues, un poco sobre Drácula, ¿no? Drácula, pues, ha sido una obra que ha transcurrido a partir de todos los años. Fue creada por Bram Stoker en 1897 y la historia se centra principalmente en Londres. Y a pasar de los años, la historia ha tenido varias representaciones en distintos medios, ya sea en libros, en otros cómics, videojuegos, películas, etc. Y sin embargo, este personaje no ha tenido una gran evolución, se ha mantenido siempre como el clásico vampiro, y del cual se han creado varias otras películas y adaptaciones sobre otros tipos de vampiros y han cambiado un poco las normas. Así que nosotros quisimos recurrir a la adaptación de la obra original para así llamar la atención de nuevas generaciones para que quieran indagar sobre este personaje. Nuestro objetivo principal es encontrar una nueva visión creativa de la obra y proponer, pues, una adaptación que reviva este clásico. Asimismo, tuvimos que crear un cartel y el cómic para poder vender esta nueva versión del personaje. ¿Sí? A continuación hablaremos sobre el marco teórico. La adaptación de trabajos literarios a formato de cómico implica reinterpretar su narrativa a un formato visual, manteniendo los temas originales y haciéndolos más accesibles y llamativos a un público actual. Queríamos representarlo de una manera que fuera más entretenido y más cómico, cambiando también algunos géneros de la historia. El cómic como un medio visual importante, ¿no? El cómic permite transmitir emociones y atmósferas de forma inmediata y el uso de sombras, colores y composiciones será la clave para comunicar esta atmósfera. En los colores representamos mucho el blanco y negro como una historia original de Bram Stoker, con algunas adiciones como el color rojo que representa mucho a uno de los personajes, ¿no? Siguiente, por favor. El marco conceptual. Primero tenemos que saber qué es un cartel. El cartel, pues, es un medio visual el cual comunica mensajes de una forma llamativa y permite captar la atención del consumidor, pues el público. Puede tener distintos formatos dependiendo del tipo de intención que se tenga y lo que se quiera comunicar. También cuenta con varias partes, como lo puede ser el título, una pequeña frase, los creadores, la marca, etc.
El cómic es una forma artística de narrar las historias mediante ilustraciones en secuencia, y aunque no es considerado como tal un género literario, es un medio de expresión popular que mayormente se utiliza para la creación de historias ficticias, como lo pueden ser las historias de superhéroes. Y los vampiros, ya que nuestro proyecto se centra sobre todo en Drácula, el cual es el rey de los vampiros. Y los vampiros son criaturas legendarias conocidas principalmente por su inmortalidad y su enorme belleza, su sed de sangre y sus poderes sobrenaturales. Cuentan ellos con ciertas habilidades como la fuerza sobrehumana, la capacidad de transformarse en distintas criaturas, y tienen igualmente varias debilidades como lo son la luz solar y los símbolos religiosos, además de poder contrarrestarlos con lo que pues ha sido el ajo, y han sido inmortalizados en diferentes medios culturales, todos estos siendo inspirados por el personaje de Drácula. Estas son algunas de las películas que se han creado a partir de esta novela, las cuales serían Nosferatu, las películas de 1931 y 1958 de Drácula, una película de Drácula en los 2000, las películas de Van Helsing y Hotel Transilvania, por decir algunas más llamativas. Bueno, hablando un poco del marco contextual Bueno, en el marco contextual tenemos la delimitación y el espacio temporal. Como dijo mi compañero Osvaldo, pues ya sabemos que la novela está ubicada en Londres en 1997, pero pues nosotros quisimos adaptar nuestra historia a Italia de 1997, esto pues para que pudiera tener un poquito más de actualidad, estuviera un poquito más cercana a la actualidad en la que viven los lectores, que es a quienes queremos pues sí llamar la atención mediante esta novela. Y bueno, obviamente esto pues manteniendo detalles característicos de la historia que lo hacen un clásico. Y bueno, para mantener algunos de estos detalles hemos respetado una de las locaciones originales de la historia, que viene siendo en Rumania, Transilvania. Esto para darle un poquito más de sentido a los acontecimientos que se llevan a cabo dentro de la historia. Y bueno, también mencionando una de las partes que, hablando un poquito de las ubicaciones, que nos dice que en algunas historias se cuenta que los vampiros son reconocidos, o que se tiene la creencia de que tienen la habilidad de viajar, de recorrer grandes distancias sin, digamos, dificultad alguna. En este caso, pues, en la historia original de Bram Stoker se cuenta que de Transilvania a Inglaterra son un aproximado de 2.528 kilómetros, y en la ubicación que nosotros elegimos, que sería Italia, pues estamos hablando que de Rumania a Italia son nada más 878 kilómetros, entonces digamos nos sobran alrededor de 1.600 kilómetros menos que en la historia original. Y pues bueno, como decía, pues son seres que tienen la capacidad de viajar a grandes distancias, y justo en la novela de Bram Stoker se menciona eso, que Drácula tiene pues la habilidad de viajar de Inglaterra a Transilvania sin ninguna dificultad, hacerlo de forma rápida y pues sin ser detectado por ningún tipo de humano o algún otro tipo de criatura que le pueda causar algún mal.
Ya, ¿qué sigue? Y bueno, en el caso del marco metodológico, tenemos el planteamiento del problema, que pues surge que pues a pesar de la popularidad y de la relevancia que tiene Drácula como obra literaria en la cultura popular, pues muchas de las nuevas generaciones no se han podido acercar o se les ha dificultado un poco debido a ciertos impedimentos, como lo es el lenguaje, como lo es la estructura epistolar, que en este caso pues, se refiere a que está compuesta por una serie de cartas, de diarios y otros documentos que narran la historia desde distintas perspectivas, así como pues, la extensión del texto original, ya que es un texto un poquito largo y pues sí, esto llega a ser un inconveniente en la actualidad, ya que vivimos en un mundo donde el contenido visual y dinámico es cada vez más predominante. Me refiero con esto a que estamos actualmente acostumbrados al entretenimiento que es digamos muy corto o muy muy inmediato. No sé, por decir un ejemplo, los videos, los reels que vemos pues, todos los días, esto está comprobado más bien que al ver estos videos que duran pues un corto lapso de tiempo, nos hacen aburrirnos rápidamente y no mantener nuestra concentración en algo durante un periodo de tiempo extenso. Nos aburrimos con mucha facilidad y con mucha rapidez. Entonces esto es pues un impedimento para que las generaciones actuales a lo mejor se acerquen a este tipo de novelas literarias. Y bueno, pues básicamente con esto pues la literatura clásica enfrenta este reto de poderse mantener accesible y atractiva hacia el público contemporáneo. Entonces, pues mediante esta problemática nos surge la necesidad de adaptar Drácula a un formato que preserve su esencia narrativa y su estética, pero pues que al mismo tiempo nos facilite su consumo y comprensión por parte de los nuevos lectores, de la nueva audiencia. Es por eso que pues, nuestro cómic presenta una alternativa ideal para esta reinterpretación, permitiendo una inmersión más dinámica y una inmersión más dinámica en la historia. La siguiente, por favor. Nosotros hicimos igualmente uso de encuestas para saber qué es lo que nos ayudaría a llamar la atención de la gente sobre esta nueva adaptación sobre Drácula. Entonces, una de las preguntas que hicimos es qué es lo que les suena más interesante, si el que sea el personaje un conde, un detective o un prometido, ya que en la historia original pues se toma en cuenta el conde Drácula y Lucio es el personaje principal está comprometido con una de las víctimas de Drácula. Quisimos agregar lo del detective para darle un toque diferente a la nueva versión que tenemos en mente. Siguiente, por favor. Otra de las preguntas fue si se imaginarían que tuvieran un romance dentro de la trama de la película, lo cual la mayoría de la gente respondió que sí. Esto es ya que se cuenta que los vampiros son seres muy atractivos, los cuales llegan
a atrapar hacia sus víctimas. Entonces quisimos poner un poco de romance dentro del cómic entre dos personajes que son comprometidos. La siguiente pregunta fue: ¿qué es lo que les suena más interesante? Si resolver un misterio o salvar a la prometida. Y la gran mayoría de las personas respondió que les gustaría resolver un misterio, por lo cual en el cómic tomamos en cuenta esto y tratamos de mantener ese misterio dando algunas pistas sobre qué personajes están influenciados con la voluntad de Drácula, poniendo algunas pistas y guiños de lo que podría llegar a pasar. Siguiente. Y bueno, continuando un poquito con las gráficas, la siguiente pues nos cuenta cuál de... creo que está mala la gráfica. Esa no es la... No, esta tampoco es... Está mal, ¿no? Ay, no. No sé. Que dice cuál te suena más interesante. Ahí está. Ya, me disculpa. La pregunta de la gráfica nos dice: ¿cuál te suena más interesante? ¿Resolver un misterio o salvar a una prometida? Esa es la pregunta que ya se repitió, ¿verdad? Sí. Ok, una disculpa. La pregunta nos dice: ¿te gustaría un final bueno o malo? Bueno, la parte que eligió o que prefería un final bueno es el 57.1%, y quien prefirió que quiere un final malo fue el 42.9%. La siguiente pregunta nos dice: ¿te gustaría que la historia transcurriera en Transilvania o en Londres? El 40.0% respondió que le gustaría que ocurriera en Londres, y el 60.0% votó que le gustaría que transcurriera en Transilvania. La siguiente pregunta nos dice: si te gustaría que ocurriera mayormente de noche, donde bueno, el 85% votó que obviamente les gustaría que transcurriera de noche, pues obviamente por la temática que tiene la historia, mientras que el otro 15% votó que pues, le gustaría que ocurriera de día, por lo cual pues, le quita un poquito la esencia a lo que es la trama de la novela, ¿no? Ahora sí, te llamaría el uso de estacas y ajo como en la forma de clásica. La puntuación está un poco equitativa, pero el que ganó sí fue el que dijo que sí, que cambiáramos esas partes. Las cambiamos a lo largo de la historia, tuvo algunas modificaciones, como esas debilidades del vampiro. ¿Estarías bien con un cast de personaje amplio o uno cerrado? La puntuación que más tuvo fue el amplio, que fue el 77%, y el cerrado el 22%. Luego, si tuviera que ser una o un protagonista, ¿cuál escogerías? La puntuación estuvo más a favor de que fuera un ella, que fue 58%, mientras que el restante fue el 41%. ¿Te gustaría que el antagonista fuera cómico o aterrador? La mayoría dijo que quería ser aterrador, que fue... ¿cuánto? Que fue 77% y el resto fue el 22%. La técnica de instrumentación se llevaron a cabo mediante encuestas a consumidores para determinar
sus preferencias, incluyendo cambios en los personajes y contexto. Como bien dije anteriormente, en la historia cambiamos el género del vampiro, siendo un él a un ella, y también algunos nombres sobre los personajes. Igual, el análisis de datos, los resultados muestran interés en un antagonista femenino, como dije anteriormente, lo que nos lleva a crear a Lilith como la nueva versión de Drácula. También nos deja ver que los lectores prefieren una historia sombría, aterradora, con una estética gótica, que no sea tanto como la escena un poco dramática, sino un poco más con suspenso y terror. La conclusión fue una adaptación al cómic de Drácula que pudiera enriquecer la experiencia del lector mediante el uso del lenguaje visual, permitiendo así una reinterpretación del mito en un formato contemporáneo, mostrando una escena un poco más única, sin tener que ser tan igual, pero lo adaptamos como tal. Esto igual lleva a la obra a ser más atractiva para las nuevas generaciones, por lo que esperamos que nuestra adaptación sea de su agrado. Gracias por ver. Mil disculpas por el cartel, es que quería que fuera un poco más luminosa, pero como que no se imprimió como debía de ser. Y quería remarcar sobre todo las letras, gracias a una de mis profesoras que me ayudó con uno de esos consejos, para que tuviera más enfoque en esas letras, y la personaje que está ahí sería Lilith. También está el personaje de abajo, pero no se puede ver muy detalladamente por el enfoque de la impresión. En este momento les estarán pasando un par de cómics que fueron impresos y en los cuales les voy a explicar un poco de el porqué de las cosas. Lo que se puede ver en un principio es que todo el cómic está creado en blanco y negro, dejando solo algunos restos de color, como lo sería en rojo, y una escena en una página donde se quiere transmitir ese poder que tiene Lilith en contra de los personajes, y para darle un poco más de drama a la historia. Al igual, los personajes y la historia fueron creados con base a la historia clásica de Drácula, tomando en cuenta los personajes que se han visto en las películas, como se vieron anteriormente. Algunas de las películas fueron tomadas en cuenta para la creación de los personajes. La mayoría de los personajes fueron cambiados de nombres, así como nuestro personaje principal, llamado Lucio. El antagonista, en vez de ser Drácula, ahora es Lilith, y la prometida de Lucio sería Mina, la cual en la historia clásica ella es la que es atacada por Drácula, pero en nuestra historia es cambiar de roles con su mejor amiga, que en nuestro caso se llama Olivia. La historia transcurre principalmente en Transilvania y en Italia, ya que estos dos lugares están muy cerca uno del otro, permitiendo que el transporte no tome tanto tiempo y sea pues un poco más realista. Otro de los cambios que fueron agregados fue que en vez de que Lilith o Drácula sea espantada o retraída hacia el ajo, se cambió por una planta llamada Taca chantreri, la cual tiene forma de como un pequeño vampiro, y está muy relacionada a estos seres. Igualmente, un poco del final fue cambiado, haciendo que los protagonistas se tengan que enfrentar
todos junto con la persona que fue comprometida por Lilith, y que alguno de los personajes tenga que hacer un sacrificio matando a este personaje. Y eso sería todo.